Este video se trata, primero que nada, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde que nos estéis viendo en este hermoso país llamado México, así como el resto del mundo. Hoy les voy a platicar acerca de, brevemente, de lo que es un estado fallido, así como un subtema llamado, más bien es una pregunta que se formuló muchos llamados, ¿México está nada de un estado fallido? Vamos con lo que es un estado fallido. Un estado de este tipo es un estado soberano que ha fallado en garantizar aspectos a una población, y por ende esta etapa de crisis total, sea económica, institucional o social. Esto gracias a la falta de un gobierno competente y con autoridad para brindar estabilidad a una nación. Es decir, un gobierno incompetente provoca que todo esté literalmente, como se dice en México, entre las patas. Un gobierno incompetente y que ha sumergido a una nación en un estado fallido no garantiza el funcionamiento normal de una administración en general, así como de los poderes judiciales y de cooptar al legislativo, así como cooptar a las Fuerzas Armadas, así como de no estabilizar la economía, sino a provocar una crisis económica, así como de no garantizar acceso de servicios de salud, de comida, de agua y todo tipo de servicios básicos a la población, y peor, condiciona a cambiar algo, sobre todo en tiempos electorales, así como de no tener estrategias para controlar el crimen organizado o terrorismo, y las tasas son altas, así como también lo más primordial es calmar las tensiones políticas y la división poblacional, provocando que se eleve riesgos hasta de una guerra civil, o estalla una guerra civil provocando la partición de un país al término de balcanización. Y ahí tenemos un caso de ejemplo que es Libia, que se sumergió en una guerra civil desde 2011, que terminó con el derrocamiento de Gaddafi. Sin embargo, no trajo la paz, sino más división entre los vencedores en disputa por el poder. Y porque por lo que en 2014 se estalló una guerra civil nueva, provocando que empeorara la situación que actualmente sigue en Libia. Como un video de estado fallido en tiempos de guerra. Según el pensamiento de Wadsworth, un Estado tiene éxito si se mantiene un monopolio del uso legítimo de una fuerza dentro de sus fronteras. Pero en el caso de un estado de guerra o en una guerra civil, cuando no se da dicha condición, sobre todo en estos tiempos, dominan los señores de la guerra para tomar cierto control de partes de territorio y implementar sus gobiernos clandestinos o a secas, así como grupos paramilitares que controlan partes causando terror a la población o se presentan situaciones sistemáticas de terrorismo o hasta terrorismo de Estado. En este caso se aplicó o aplican naturalmente las dictaduras. La existencia misma, la existencia misma del Estado resulta dudosa para dichos involucrados hasta la comunidad internacional y suele considerarlo como fallido. Esto tiene como consecuencia que en estos tiempos o en acuerdos de paz que no se cumple al 100 en ambos bandos o más, tiene que determinar partes controladas para entablar gobiernos ilegítimos como caso de grupos rebeldes, y la otra parte, o sea, esto por gobierno legítimo reconocido internacionalmente. Y ahí vemos un caso que está en Somalia, en donde desde los 90 está en una guerra civil, y en la parte que se ve en la bahía, como se ve, vemos el Ecusop,
Está invitado en color amarillo donde está altamente delicate y territorio donde está Somalilandia, un estado de conocimiento limitado. Mientras que de esto es Somalia, aunque también hay partes que lamentablemente esta cosa tiene control grupos yihadistas como Al-Shabaab. En otro caso está Yemen, que actualmente sigue en guerra civil desde 2014, que es conocido como la guerra invisibilizada por el mundo. En la parte baja está controlada por el gobierno legítimo de Yemen, y el que está en la parte B son los milicianos hutíes, que son financiados por Irán. Y en la parte amarilla también que se tuvo que volcar el Consejo de Transición del Sur, que busca la independencia de Yemen del Sur, de lo que era, así como también grupos de terrorismo que intentan controlar partes importantes pero sin éxito, afortunadamente. Y los índices para medir en un país para ser estado fallido o estado estable o en riesgo se ha considerado 12 puntos que ha tenido que calificar para saber en una calificación total para ver si un estado es estable, regular, en alerta, en máxima alerta o en alerta máxima o condenado a ser fallido. Hay casos de estados fallidos que tristemente están en ese rango muy alto, como es el caso de Somalia, Yemen, Siria, República Democrática de Congo, Sudán del Sur, Níger, o de el caso de Birmania. Solamente los estados fallidos será no solo en la guerra civil, sino también tras un golpe de estado que ha causado inestabilidad política en una nación y dividiendo al sector poblacional, así como ataques sistemáticos por parte de los dictadores golpistas. Y ahí vamos a ver un análisis previo de un caso particular que es México. Y la pregunta es, ¿México es un estado fallido o al borde de serlo? Cabe destacar que desde la década de los 90, 70, perdón, México está atravesando una etapa convulsiva por regímenes autoritarios y podridos de corrupción, como el caso de la llamada docena trágica que encabezó Luis Echeverría y José López Portillo, que, que metieron un terrorismo de Estado conocido como la Guerra Sucia, así como economías populistas y de despilfarro de dinero que ha causado un hundimiento de la economía nacional y crisis económicas e inflación. Y que con esto ha causado muchos factores que son problemáticos más bien, como el aumento de la migración, el desempleo y los inicios de la inseguridad, con la aparición de primeros cárteles de crimen. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo después del estallido de la guerra contra el crimen organizado en el 2006, se complican las cosas, sobre todo en este gobierno presente, por el tema de la complicidad del gobierno con el crimen y con un Estado de hecho que está en alto riesgo de ser tomado por el gobierno corrupto e incompetente. Vamos a los 12 puntos que forma la lista para considerar un Estado fallido o no. La cosa política, ineficiencia policial y judicial. Lastimosamente, sobre todo los dos sexenios anteriores, el de Peña Nieto y el actual de López Obrador, se ha causado escándalos de corrupción. En el caso de Peña Nieto, ha tenido de la estafa maestra, la de Falco de Liconza, la de Cedesol o la CEP, mientras que de López Obrador han incrementado muchísimo más la corrupción con la de la CONADE, Galmex, la FGD, las propiedades de Julio Scherer, de los barcos de Jaime May, a la Fonatur o la Secretaría de Bienestar, con las irregularidades de la SEP por parte de Delfina Gómez, actual narco-gobernador del Estado de México, así como las propiedades de Nale, Alcazablan, de Houston y también de varios
escándalos de huachicol, financiamiento ilícito por parte de varios gobernadores de Morena. La ineficiencia policial que ha venido desde tiempo viene incrementado sobre todo por la incompetencia de los cuerpos policiales, sobre todo en corrupción en sus corporaciones, así como los judiciales que en este gobierno se está han tomado totalmente, sobre todo por incondicionales como la corrupta de Yasmín Esquivel. El número 12 son los altos niveles de criminalidad, delincuencia organizada e inseguridad ciudadana. Actualmente en nuestro país estamos viendo una crisis de inseguridad más seria desde el estallido de la guerra contra el crimen en 2006, con más de 188.000 asesinatos, 100.000 desaparecidos, más de 5.000 feminicidios, así como de un país controlado por el crimen cerca del 80%, que hasta cobra piso o controla hasta las cotidianas. El número 3 es estos dos puntos que acabo de mencionar ya tiene Paloma, o sea, cumple con el requisito de ser un estado fallido. El 3 son los altos niveles de terrorismo y narcotráfico. Como he visto en las noticias, se ha reportado en los últimos años explosiones de carros o cosas como coche bombas, así como desmembramiento de cuerpos con mensajes, cuerpos colgados de puentes, así como de hasta de ataques de drones por cárteles como la familia michoacana y Michoacán. Y como se menciona anteriormente, cobro de piso en todos los negocios a tener ese control. También este punto se cumple como cumplido. Y número 4 es la capacidad de fuerzas y cuerpos de seguridad, y lo cual lastimosamente este gobierno de López Obrador ha cumplido por la ineficacia para combatir el crimen, y así como también la complicidad del gobierno con la CNDH para tener las atadas literales en sus manos, para que no haga nada, mientras que el crimen controla todo el país literal. También cumple como requisito en nuestro país los altos niveles de formalidad, pobreza extrema, que ha incrementado en este gobierno con 7.5 millones de nuevos trabajadores informales. Esto ante la falta de certidumbre para atraer inversión extranjera y producción de nuevos empleos pagados, así como de la pobreza que incrementa hasta más de 10 millones de nuevos pobres. Y vais de que los que eran pobres pasan a pobres extremos. También se cumple como fíjate como palomita. El punto número 6 es en las zonas crisis económicas, inflación y desempleo. Lastimosamente, antes de la pandemia de COVID, este gobierno ha tenido un crecimiento menor a 1%, así como una ligera alza de la inflación que lastimosamente estamos atravesando actualmente. Y como consecuencia, toda la canasta básica subió a más de 100%, y un desempleo espantoso en muchas partes del país, e incluso zonas urbanas e industriales. Aparecieron fugas de capitales. También se ha cumplido la incapacidad del gobierno para suministrar servicios básicos a la población, como el caso de los medicamentos y servicios médicos que este gobierno ha recortado. Así como también de la falta de medidas para controlar la crisis del agua. También está cumplido con palomita. La sobrepoblación y contaminación es otro problema para considerar cómo está fallido en un país. Y en México tristemente cumple con esto, con la falta de estrategia para controlar a la población, así como la contaminación seria, así como ecocidios como en la península de Yucatán. Y 7 puntos son los bajos porcentajes de personas con educación superior. Lastimosamente, ante la falta de oportunidades de mejorar matrículas y su sistema educativo superior también ha utilizado menos
jóvenes en este nivel, como los que estaban en nivel superior, tuvieron que salir por falta de oportunidades para seguir pagando sus estudios, aunque varias partes del país está incrementando ligeramente o moderadamente los índices para que todos puedan estudiar. Por lo tanto, este punto es calificado como medio. La gran parte de la población vive en asentamientos regulares desde el tiempo atrás, ante el crecimiento exponencial de la población. En consecuencia, han construido muchos inmuebles irregulares para vivienda, en zonas verdes sobre todo, y en la Ciudad de México sobre todo, se han reportado solamente al menos 2.700 asentamientos regulares, territorios de propiedad federal que están siendo invadidos. Eso sí cumple. La fuga de talentos es lo que lamentablemente ha padecido, y este gobierno de López Obrador ha incrementado también ante la falta de oportunidades de trabajo, de estudios, de progresar en el país, por lo que muchos se fueron por un mejor vida de trabajo o de estudio en otros países. También cumple. La gran parte de la población está con educación primaria o secundaria completa. Este también cumple tristemente, sobre todo por la complicidad del gobierno con sindicatos corruptos como de la CENTE, así como de un sistema educativo que está destruyendo con un nuevo sistema que realmente está adoctrinando a niños con libros que nada que ver, y que por lo que muchos hasta desertan de dichos niveles y ya no terminan tristemente. La pérdida de control físico del territorio o el monopolio del uso legítimo de la fuerza, tanto en la educación como en esta parte se cumple. En esta parte se cumple por la incompetencia para lidiar con el crimen organizado, que ha derivado sobre todo de la impunidad y el pacto, así como también hasta complicidad con las fuerzas armadas para trabajar con los criminales. Y como vemos en este mapa de 2021 según actualizado, estos territorios se están controlados por los cárteles. La capacidad para manejar emergencias nacionales, esto sí por lo probada y cumplida desde 2020 hasta 2023 por la pandemia de COVID-19, que ha sido incompetente y terminó siendo los peores países en manejando el COVID, con más de 1 millón de muertos, así como de falta de insumos médicos, equipos de protección para trabajadores médicos, entre otros. La vulnerabilidad para los desastres naturales también cumple tristemente y como pruebas es la falta de capacidad para manejar la emergencia de Otis, huracán que sacudió el 2023 y que ha tapado cifras de muertos, y con el récord de Fonden no ha invertido nada para manejar dicha emergencia y levantarse de pronto en este desastre. Y la incapacidad de actuar con otros estados en torno a la comunidad internacional también cumplen este gobierno de López Obrador. Y como clara la transmisión ante los asuntos de Perú provocando una crisis diplomática, o del Ecuador, que ha roto de relaciones diplomáticas gracias a la protección de México ante un vicepresidente criminal que ha provocado una interrupción de relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de amistad. Todo esto se cumple, por lo que de resumen, México está en máxima alerta de ser un estado fallido. Y con esto se definiría el destino para las elecciones del 2 de junio que viene. A ver si continúa, si estamos condenados a ser un estado fallido total, o bajaremos los índices de varios índices para que ya disminuya la calificación y estemos en alerta o regular, para que ya no estemos en estado fallido. Con esto es todo por hoy en este video. Si les gustó, dejen su like,
su like, comentario y compartir para que más gente se suscriba y vean esto y otros videos. Que te tengan excelente día. Nos vemos en el próximo video y hasta luego. Chaito.